Por eso es importante desde jóvenes acostumbrarlos, porque también nunca sabemos si en algún momento lo va a necesitar por alguna condición médica. Justamente hace poco me pasó que empezó con un problema y a raíz de que lo empezaron a bañar con un shampoo que de hecho sí era para mascotas, pero pues no era el más indicado y empeoró mucho. De hecho, creo que es uno de los puntos donde muchos tutores se dan cuenta de que algo no anda bien. Ese es un punto importante también porque uno puede empezar y contagiar a los demás. Y llevamos a uno, pero no le damos atención a los demás porque no hemos visto ninguna sintomatología o algo raro que nosotros le notemos a ese perrito. En la cuestión de los hongos sí es bastante común, o sea, de los dermatofitos, que las personas lleguen a presentar también lesiones. De nada me sirve tratar al paciente si yo no estoy haciendo un manejo del ambiente donde están las esporas y van a seguir reinfestando. Hay mucha gente que normaliza como que el perro todo el tiempo se esté rascando. Antes de pensar en tratamientos, pensar qué es lo que puedo arreglar, qué es lo que me está faltando. En Entre Vets y Peludos, hoy abrimos una conversación que parece simple, pero no lo es. ¿Bañas bien a tu perro o gato? Porque la piel habla, y cuando no sabemos escucharla, los errores cotidianos se convierten en problemas clínicos. Para profundizar en este tema nos acompaña la médico veterinario zootecnista Carla Jiménez, con experiencia en dermatología veterinaria y medicina del comportamiento felino. Ha fortalecido su perfil con formación especializada en dermatología felina, farmacología clínica en perros y gatos, medicina de fauna silvestre y una movilidad académica en España que amplió su visión clínica. Actualmente se desempeña en el área médica y dermatológica, enfocada en mejorar la calidad de vida de cada paciente desde un abordaje integral. Como parte de su filosofía profesional, ella nos comparte: mi trabajo nace del equilibrio entre ciencia, empatía y respeto por los animales. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, donde el amor por las mascotas se convierte en acción. Esta es una producción de Estudio Cliar. ¿Alguna vez has pensado que tu perro o tu gato con esa pielecita te puede estar diciendo algo que a lo mejor tú no estás viendo? Porque la piel no solamente se rasca, no solamente se acaricia. La piel también nos dice cuando algo raro puede estar pasando en tu mascota, en tu animal de compañía, en tu perrito, en tu gatito. A lo mejor no lo estás bañando bien. A lo mejor puede que no estés usando el shampoo indicado para tu perrito, para tu gatito. O a lo mejor no estás bañando a tu gato porque crees que los gatos no se bañan. Porque como se están acicalando todo el tiempo, pues creemos que a lo mejor no es necesario el baño. O que tengan alguna enfermedad y tú no lo sepas. Y hay enfermedades que los gatitos, que los perritos nos pueden estar transmitiendo a nosotros y nosotros no saberlo. Así que hoy la doctora Carla nos va a estar ayudando a darnos información muy valiosa acerca de la piel de tu perrito o de tu gatito. Porque la verdad es que desconocemos muchas cosas y puede haber contagios dentro de tu casa. Así que para cuidar a tu perrito, a tu gatito y a tu familia, es importante que sepas muchas de las cosas que nos va a estar diciendo hoy la doctora Carla. Así que este episodio puede cambiar la vida de tu perrito o de tu gatito con esa información que te vamos a dar para que nos ayudes a protegerlo. Así que bienvenidos a este podcast Entre Vets y Peludos. Hoy estamos con la doctora Carla. Fíjate que a veces creemos que no es importante el baño del perro o el del gato, como les decía, que a lo mejor esos gatitos no se deben de bañar porque pues se están acicalando ellos todo el tiempo. Pero cuéntanos, ¿es correcto bañarlos? ¿Cada cuándo los debemos de bañar? ¿Y por qué es importante realizar este baño con esos perritos o con esos gatitos? Ok. Primero que nada, no hay una respuesta que aplique para todos los pacientes. O sea, ahora sí que para cada uno va a ser personalizada. Individualizado. Exactamente. Obviamente aquí, digo, la cuestión con los gatos es que, exacto, no estamos como muy acostumbrados, habituados, y también porque no es tan fácil bañar a un gato cuando no está acostumbrado, sobre todo. Pero justamente creo que ahí es importante que desde un inicio, si se puede desde cachorro, a un gato lo acostumbremos. No es igual
o sea, no es tan frecuente como en un perro, es más necesario, tal vez, por decirlo así, que en un gato, por lo mismo de que ellos se acicalan y porque, pues, en gatos siempre tratamos de evitar como, eh, manejos que los estresen, ¿no? Por eso es importante desde jóvenes acostumbrarlos, porque también nunca sabemos si en algún momento lo va a necesitar por alguna condición médica. Entonces, es mejor que esté acostumbrado al baño, que no sea algo nuevo para no batallar en ese momento. Y en los perros, pues, les digo, ahí sí igual va a ser como muy muy específico, pero sí, obviamente ayuda mucho que al menos, por ejemplo, hablando de un perro sano que no tiene ninguna condición de la piel, cada 3 4 semanas, que ahí también va a depender mucho de la raza, obviamente. Hay pelos que no es tan recomendable bañarlos tan frecuente, tipos de pelo, pero, pues sí, el baño siempre va a ser una buena forma de cuidar la salud de la piel. Dijiste algo que llama mi atención y que en los consultorios yo creo que deberíamos de decir varias veces. Hay que acostumbrar a los gatos Sí, desde pequeños, a todo. porque a veces justo resulta que tiene algún problema dermatológico, que ahorita ya lo vamos a ir viendo, y hay que bañar a ese gatito, y el gatito se resiste porque en su vida lo han bañado. Sí, Entonces, como bien dijiste, si lo acostumbramos desde cachorrito a que el agua toca su cuerpo, ellos después cooperan y les gusta el baño, claro. pero es cuestión de nosotros el irlos acostumbrando a ese baño. Y fíjate que no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí sí, que en ocasiones llegan al consultorio y con el perrito con problemas dermatológicos, irritación en esa pielecita, porque se les ocurrió bañarlo con un jabón que era abrasivo para su piel. Sí. ¿Por qué debemos de utilizar un shampoo indicado para nuestro perrito o para nuestro gato? Justamente hace poco me pasó que empezó con un problema y a raíz de que lo empezaron a bañar con un shampoo, que de hecho sí era para mascotas, pero, pues, no era el más indicado y empeoró mucho. Em, ¿Por qué es importante escoger un shampoo? Bueno, en primer lugar, la piel de las mascotas y la nuestra no es lo mismo, o sea, no es una versión de nuestra piel con pelo, es una estructura distinta. Incluso, pues, la del gato y el perro también tienen sus diferencias. Hay diferencias, nosotros tenemos un pH más ácido, el pH de ellos es más neutro, tenemos nosotras una piel como más con un grosor distinto, no regulamos la temperatura de la misma manera, o sea, anatómicamente y fisiológicamente hay diferencias que obviamente, eso va a requerir que el producto que utilicemos sea distinto. Es muy fácil que con un shampoo de humanos o con un shampoo que a lo mejor no está indicado para el padecimiento que tiene ese paciente, o, porque también eso pasa, que utilicen detergentes o jabón para trastes, nosotros podemos barrer con la capa lipídica de la piel. Entonces, un ejemplo que yo utilizo mucho en consulta es que, las células de la piel o los queratinocitos van a ser como los ladrillos de una pared y los lípidos van a ser como el cemento. Entonces, si yo, daño esa estructura o me llevo esos lípidos que aparte juegan un papel muy importante en el equilibrio del microbioma de la piel y o sea, de la función de barrera inmunológica, pues obviamente que lo voy a predisponer a que sea más fácil que vaya a presentar algún problema como infecciones o otro tipo de condiciones, resequedad, ujú. Entonces, comezón, todo eso. A veces, pues se nos hace fácil, porque es el que tengo a la mano, el jabón. Hay un jabón muy famoso con mucho amor que luego llegan a los consultorios y, ay, es que lo bañé con este jabón. Y ya nos dijiste, irrita la piel. Sí. Nos dijiste el ejemplo de los ladrillos y el cemento. Se lleva ese ladrillo, se lleva ese cemento, y entonces es cuando empezamos a tener problemas dermatológicos en nuestros animalitos. De hecho, pues, por ahí puede empezar, ¿no? A veces no es tanto otro problema, sino un mal, ni siquiera puede ser a lo mejor a veces el producto, sino la manera en la que estamos realizando el baño. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo se debe de realizar el baño en nuestros perritos o nuestros gatos?
Pues normalmente, digo, lo más importante es, yo siempre sugiero que antes de mojarlos y todo, hacer un cepillado. Obviamente, por ejemplo, las razas que tienden a tener más muda, sacar todo el pelo muerto, que aparte va a facilitar el trabajo de hacer el baño. Una cosa también importante es la temperatura del agua. Un agua muy caliente va a hacer que los poros se dilaten demasiado y un agua muy fría que se contraigan. Entonces, el agua pues debe estar a una temperatura media. Vamos a dejar muchos de los productos o sea, veterinarios, o sea, que están hechos para mascotas, hay que dejarlos actuar unos minutos, 5 a 10 minutos, dependiendo. Y es muy importante que enjuaguemos muy bien el producto. Si quedan restos, pues eso también puede predisponer a que empiecen ahí desequilibrios. Y lo otro es el secado. También la humedad va a provocar que se puedan empezar ahí a generar infecciones. Entonces tienen que quedar secos muy bien. Puede ser, por ejemplo, los perros de pelo corto con toallas. Y yo, por ejemplo, mi perra, que es alérgica, la tengo que bañar muy seguido, este, con una toalla, normalmente ya cuando la siento muy mojada utilizo otra y por lo general con eso es suficiente. Obviamente después se pone a correr como loca y ahí se Se seca seca. ella sola. Ujú. Pero hay veces que sí hay que usar secadora, también obviamente que no esté muy caliente el aire, tener cuidado con los ojos, de preferencia en la cara pues no se utiliza tanto, y secar bien todo el cuerpo. Ujú. Oye, y cuando nosotros hacemos el baño en casa, ¿puede ser como el punto donde nos demos cuenta de algún problema dermatológico? Sí, de hecho, creo que es uno de los puntos donde muchos tutores se dan cuenta de que algo no anda bien, porque obviamente al estar el pelo mojado, pues es mucho más fácil detectar. La piel está más visible, entonces podemos ver cambios de coloración, podemos ver, no sé, descamación, lesiones o incluso en el tacto, ¿no? Cuando yo estoy tallando o aplicando el Ujú. producto, el shampoo, estoy tocando la piel directamente y también me puedo dar cuenta incluso si le molesta alguna zona o si siento ahí por ahí alguna costra o no, porque a veces también a lo mejor la lesión no está en la capa más externa, está en una capa más interna y hasta que no lo toco no me voy a dar cuenta. O también hasta alguna masita que a lo mejor no le habíamos visto por el pelaje a nuestra mascota, y cuando estamos dando ese masaje, ese tallado, pues nos damos cuenta de que algo raro está teniendo nuestro perro, ¿no? Así es. Ujú. Oye, y cuéntanos, también sabemos, como les decíamos hace rato, que los dermatofitos o los hongos, como los conocemos normalmente, pueden ocasionar malestar en la pielecita de nuestros perros o de nuestros gatos. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que algo pasa y qué tendríamos que hacer? Bueno, en el caso de los dermatofitos, o sea, aquí, bueno, quiero que quede una cosa muy clara, que es que en piel es muy fácil, o sea, a veces yo digo, es que en la piel todo se ve igual. Entonces, aunque tenemos lesiones muy características, o podemos tener lesiones muy características o patrones de una enfermedad, no quiere decir que forzosamente es eso y viceversa, ¿no? Aunque no se parezca a cómo es la presentación que más comúnmente me da, por ejemplo, un dermatofito, tampoco lo descarto. Entonces, siempre hay que hacer pruebas. Ahora, en general, un tip, pues cualquier lesión que veamos, no dejarla pasar desapercibida. Ajá. En la cuestión de los hongos, sí es bastante común, o sea, de los dermatofitos, que las personas lleguen a presentar también lesiones. Ajá. Y normalmente van a ser lesiones, y esto aplica, ya hablando puntualmente como de los perros y de los gatos, son lesiones alopécicas, es decir, que son lesiones donde se empieza a haber pérdida de pelo, que muchas veces no se nota porque a veces empieza a hacer una costra y el pelo parece que está ahí, pero nada más está como sobrepuesto. Y entonces, por ejemplo, al momento del baño, esa costra Se va. se va y ahora sí vemos la lesión. Son lesiones como, tienden a ser lesiones circulares, como bien delimitadas, multifocales, o sea, pueden estar en varias partes y por lo general tienen como un halo eritematoso, o sea, tienen como literal la circunferencia enrojecida y podemos ver ahí un poco de descamación, pero no siempre los vamos a ver así. Okey. Oye, y nos dijiste que esos dermatofitos de nuestros animales se pueden pasar a nosotros. Sí, son ¿Cómo zoonóticos. es? Pues, básicamente es por contacto directo o fomites. O sea, tienen mecanismos de que pueden
sobrevivir muchos meses en el medio ambiente. Entonces, no solamente cuando yo acaricio a mi perro o a mi gato, pero si se sube al sillón y deja ahí pelos, dejas escamas con esporas, que son la manera en que el hongo se va a estar diseminando. Por ejemplo, entre mascotas también, los cepillitos, las camitas, todas esos son fomites y ahí van a estar las esporas. Entonces, en cuanto haya contacto con esas esporas, pues va a empezar una infección. Ujú. Ok, entonces si yo tengo un gatito, lo cepillo, no puedo usar ese cepillo si tiene un problema dermatológico con otro animalito. De hecho, yo diría que incluso aunque no tuviera un tema dermatológico, Ok. lo ideal es que cada uno tuviera su cepillo, porque de hecho también los gatos son bastante frecuente que sean portadores de dermatofitos, aunque no muestren signos clínicos, porque las esporas se quedan en el pelo y si el gato no tiene una lesión donde esa espora penetre, pues solo se va a quedar ahí estática hasta que encuentre esa oportunidad. Entonces, si yo estoy utilizando el mismo cepillo para varios mascotas o varios pacientes, pues voy a diseminar la enfermedad cuando ni siquiera sé que está ahí. Que está presente. Oye, y entonces, ese cepillito, lo ocupamos con ese gatito, ¿hay que lavarlo? ¿Hay que hacerle algo? Sí, cada cierto tiempo, digo, a lo mejor sí tenemos uno para cada mascota, no es de que diario, pero sí hay que hacerle una limpieza y desinfectarlo. O sea, por ejemplo, el hipoclorito de sodio a una concentración baja sirve bastante bien, para desinfectarlo. Si no me acuerdo, es 0.1% la concentración a la que podemos utilizarlo para desinfectar. Y nos dijiste también que podían quedarse las esporas ahí en la camita. Esas camas se recomienda cada cuándo darles una lavadita. Es al 1%, ya me acordé, pero Okey. es al 1% la concentración. Normalmente, o sea, yo diría que, va a variar mucho también pues, el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo un perrito que se la pasa en la tierra, en el polvo, en el patio, que uno que a lo mejor está nada más dentro de casa y a lo mejor lo baño una vez a la semana, dependiendo. Pero, pues, sí diría, o sea, como de manera general, al menos una vez al mes. Y cuando hay una infección presente, o sea, cuando sabemos que está el patógeno y que hay enfermedad, sí hay que hacerlo de manera mucho más frecuente porque, de hecho, el ambiente va a jugar una parte muy fundamental en el manejo de los dermatofitos. O sea, de nada me sirve tratar al paciente si yo no estoy haciendo un manejo del ambiente donde están las esporas y van a seguir reinfestando. Entonces, es importante que cuando encontremos alguna lesión en la piel de nuestro gatito o de nuestro perro, llevarlo al médico veterinario. El Sí. médico ya hará las pruebas, determinará qué situación es la que está pasando dermatológicamente la piel de nuestro perro o de nuestro gato y nos dará el tratamiento indicado. Sí. Pero también tratar el ambiente, como bien nos estás diciendo. Oye, y otra cosa importante que dijiste ahorita y que llama mi atención, la frecuencia de los baños. Dijiste que había ocasiones en las que podemos estar bañando al perro cada semana, pero lo tendríamos que hacer con un shampoo indicado. Así es. Cuéntanos, por favor, ¿qué recomendación nos darías ahí? Porque hay personas que les gusta bañar frecuentemente a sus mascotas. Sí, justamente. Bueno, yo siempre uso como ejemplo a mi Pacha Ginebra, se llama, porque yo, por ejemplo, a ella, por su condición, la tengo que estar bañando 1 o 2 veces por semana, porque si no, comienza con signos de comezón, inflamación en la piel, por su condición que es dermatitis atópica canina, que es muy Lo común. bueno es que está en buenas manos. Sí, así es. De hecho, yo me empecé a interesar por la dermatología porque ¿Por cuando ella? estaba no por ella, pero cuando estaba en la carrera tenía otro perro que tenía la enfermedad. Entonces, por querer ayudarlo, yo me metía mucho a las pláticas. Ya. Pero retomando la pregunta, sí, como decía, más que nada va a depender más que la frecuencia, lo importante va a ser usar un producto correcto, que no barra esa capa de lípidos, al contrario, que la favorezca, porque también hay muchos productos que van a favorecer esa hidratación. Y no necesariamente, digo, shampoos, hay también mousse, hay también acondicionador, hay ampolletas de ácidos grasos, o sea, todas esas son buenas alternativas. Entonces, siempre obviamente
preguntar primero al médico, oye, mi perro aparentemente tiene la piel sana, pero la verdad es que yo lo quiero bañar más frecuentemente, ¿qué producto me recomiendas, no? Entonces ya para el tipo de pelo, la raza, va a ser específico el producto. Y también a veces pues hay shampoos que le caen mejor a unos pacientes que a otros, ¿no? Ahora hay condiciones, por ejemplo, enfermedades como desórdenes de la queratinización, como seborrea, pacientes con seborrea o pacientes con alergias, enfermedades alérgicas, que ahí el tratamiento, o sea, como el baño va a ser una parte fundamental del tratamiento y que voy a necesitar unos shampoos más específicos que ya muchas veces vienen incluso medicados y a lo mejor voy a necesitar una frecuencia más, pues más constante. Pero ese mismo paciente no siempre va a ocupar ese mismo shampoo y esa misma frecuencia. También o sea, va a ir mucho conforme a lo que la piel vaya necesitando. Entonces eso puede ir cambiando. No es de que me diagnosticaron este problema y ya le voy a poner para siempre este shampoo, porque luego puede resultar contraproducente. Por eso es importante el acompañamiento de un médico veterinario, en este caso el especialista dermatólogo, que nos va a ir instruyendo y nos va a ir diciendo, en este momento, la piel de tu perrito, de tu gatito está así, necesita estos productos. Así Porque a es. veces no nada más es un shampoo, como bien dijiste. Sí. A veces es una serie de productos que podemos estar utilizando en la piel de ese perrito o de ese gatito. Así es. Oye, y otra de las cosas que frecuentemente puede llegar al consultorio es, la gente lo conoce normalmente como la sarna. Sí. Son esos parásitos, esos bichos que cómo dan lata, que a veces no los vemos, pero ahí están. Y el que no los veamos no significa que no debemos de hacer nada. Entonces, ¿todas las sarnas son iguales en los perros o en los gatos? No, no todas las sarnas son iguales e incluso a veces nosotros en el consultorio haciendo pruebas tampoco las vemos, pero pues cuando hay una sospecha clínica o hay que hacer como varias pruebas, repetir para encontrarlos. Son distintas, hay muchos tipos de ácaros, hay incluso ácaros, por ejemplo, en los gatos es muy común el ácaro del oído, entonces, y no siempre el tratamiento va a ser igual ni la signología clínica. No todos, por ejemplo, son contagiosos y no todos son como tan lesivos o tan pruriginosos, o sea, que causen una comezón o una inflamación tan importante. Obviamente, todo lo que no se atiende a tiempo, pues puede progresar y generarme lesiones más graves. Y entonces nos dijiste que no todos son iguales. No. Pero cuando hacemos las pruebas, como bien dijiste, algunas veces sale, otras veces no, pero hay que tratarlo de todas formas. Podemos encontrar 2 como más típicos de modicosis, pero también hay uno que causa una sarna que sí puede ser contagiosa para nosotros. Así es. Y a veces nosotros empezamos con problemas dermatológicos, ¿y qué será? ¿Y qué será? Y resulta que era ese perrito o ese gatito. ¿Cómo podemos diferenciar de esos 2 ácaros en especial? En primer lugar, los signos clínicos me van a dar una idea, ¿no? O sea, yo desde que veo ciertas características, pues ya empiezo a sospechar de uno u otro. Pero la manera realmente de distinguirlo va a ser con un raspado, o sea, se toma una muestra con una navaja de bisturí, no es que voy a cortarle la piel ni nada, o sea, solamente voy a hacer como si le rascara con la navaja y lo voy a ver al microscopio y ahí es donde lo identifico. Incluso dentro de lo que me decías de estos 2 ácaros, pues ahí también hay como otras variedades, ¿no? O sea, en el caso de Modex, hay variantes porque algunos viven en el folículo, otros en la glándula sebácea, otros más en la superficie, pero sí, o sea, principalmente está como el más característico que es de Modex canis. Afortunadamente, pues ya hay varios productos que podemos estar utilizando en el mercado. Muy seguros. Y exactamente, que son muy seguros, muy efectivos. Y fáciles de administrar. Porque ya no, ¿qué es eso de que antes a lo mejor a ti no te tocó, Ay, pero no, todavía. todavía? Ya sé qué vas a decir. A ver, ¿qué vas a decir? Del aceite o de esas cosas. Ay, sí, de esas cosas que les ponemos luego a los perros, pensando que va a funcionar, pero no funciona. Hay Sí. muchos productos ya en el mercado actualmente, como les decíamos, que son muy buenos.
esos remedios caseros que utilizábamos antes de untar el aceite quemado a nuestras mascotas, ya no lo hagan, por favor, porque va a lastimar más la piel de tu perrito o de tu gatito, lo va a irritar. Justamente iba a decir, porque a veces siempre hay gente, ¿no? Que es que sí funcionó. Y ok, pero ¿a costa de qué? O sea, Claro, ¿por qué si tengo estas alternativas que son seguras, voy a arriesgar a mi paciente, ¿no? A mi mascota. Ujú. exactamente. Y el darle ahora una pastillita nos evita muchos dolores de cabeza. Puede ser que a veces nosotros como tutores en casa no nos demos cuenta de que algo está pasando. La sarna de Modésica no genera tanta comezón, en realidad, que bueno, aquí me voy a empezar a ir a varios temas, porque, por ejemplo, en gatos sí hay un tipo de Demodex que es muy pruriginoso y otro que no tanto. Igual Demodex en perros no suele ser tan pruriginoso, o sea, no suele dar tanta comezón, y Sarcoptes sí es mucho más pruriginoso. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que ver, por ejemplo, que Sarcoptes induce una respuesta de hipersensibilidad, una respuesta del sistema inmune que va a hacer que la piel se inflame mucho más de lo que puede generar Demodex, por ejemplo. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta? Porque ignoramos las lesiones iniciales y porque no siempre, aparte de que tiene que ver con que hemos normalizado que el perro se rasque, y digo, una cosa es que una vez al día, de vez en cuando, pues sí, como nosotros, ¿no? De repente algo me picó aquí la ropa, pero pues hay mucha gente que normaliza como que el perro todo el tiempo se esté rascando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Demodex, que es un habitante natural de la piel del perro, vamos a ver lesiones que pueden pasar desapercibidas muy fácilmente porque son pequeñas zonas donde hace falta pelo, acaso se verá un poquito inflamado, pero no siempre. Entonces, como a veces el mismo sistema inmune logra regular la enfermedad, puede ser que ni nos dimos cuenta. Y en el caso de Sarcoptes, que sí es infecto contagioso, sí vamos a ver lesiones como más, o sea, sobre todo avanzando en el tiempo, más costrosas, son lesiones más notorias también por la comezón, la piel se inflama más, perdón. Y además, digo, esto aplica para ambos, pero va a ser más común verlo en la sarna sarcóptica. Si nosotros no atendemos esas lesiones, pues le damos permiso a otros microorganismos, a otros patógenos, como los dermatofitos o como bacterias que ya viven ahí en la piel, pero que se vuelven oportunistas. O sea, es decir, empiezo a ver condiciones que hacen que me empiece a replicar más de lo que debería y entonces genero una infección y se vuelve incluso hasta un poquito más complejo el manejo y el diagnóstico. Bien pudo ser algo muy sencillito, pero que dejamos pasar. Y entonces va avanzando y se va complicando con otras cuestiones dermatológicas. Sí, y llega un punto, y digo, esto pasa en muchas enfermedades y en muchas especialidades, no solo dermatología, ¿no? Que ya avanzó tanto el problema que dices, bueno, ¿qué fue primero, no? Ujú, Entonces, claro, es mejor siempre atender en las primeras señales de que algo no anda bien. así es. Ir con nuestro médico veterinario cuando nosotros notamos algo raro en nuestro perro o en nuestro gato. Oye, y cuéntanos también porque a lo mejor nosotros como tutores estamos cometiendo muchos errores en casa cuando los bañamos o cuando los dejamos de bañar, porque también puede ser el caso. Hace rato nos decías que a lo mejor no enjuagamos bien a ese perrito, a ese gatito, y se quedan residuos del jabón en su piel. ¿Qué otros errores podemos cometer? No cepillarlos, por ejemplo, porque obviamente un paciente que está lleno de nudos, pues son casitas para los microorganismos, o sea, ellos felices porque ahí pueden sobrevivir Claro, más fácilmente. Y además, pues esos nudos también obviamente hacen que le dé más comezón, a lo mejor el perro no es que sea alérgico, pero va a tener la necesidad de morderse, de arrancarse, y eso pues obviamente va lesionando la piel, aunque a veces no lo veamos a simple vista, pero tal vez si yo tomara una biopsia, digo, no se hace eso, pero en ese momento de la piel, a nivel ya microscópico, sí me daría cuenta de que la piel está enferma. Entonces, el dejar el producto, no enjuagarlo bien, lo que decía, usar agua muy caliente o muy fría, porque aparte, pues, por la sensibilidad, ¿no? No solo por lo que le pueda hacer a la piel. Em, Dejarlos húmedos, de pronto
También usar lo que decíamos, shampoos o detergente, el jabón para trastes, o incluso a veces la gente asume que se está rascando porque tiene pulgas o tiene sarna, y entonces voy y compro al supermercado un shampoo que dice que es para las pulgas o que es para la sarna, que también ya tiene sustancias que volvemos a lo mismo. No es que en su momento no hayan servido, no se hayan usado, o sea, no se hayan indicado, pero hoy en día tenemos otras cosas mucho más efectivas y mucho menos lesivas y pues no hay necesidad de utilizarlos, ¿no? Porque puede salir contraproducente. Y a veces podemos creer que la falta de higiene puede provocar estas enfermedades. ¿Es cierto eso? Realmente no. O sea, sí puede ser un factor que contribuye. Por ejemplo, también la limpieza ambiental, por lo que decíamos, ¿no? Si yo tengo varias mascotas y de pronto tengo una camita que no he lavado en 1 año, 2 años, pues claro que, o sea, la probabilidad de que ahí se pueda volver un foco de infección, pues es más alta, ¿no? Pero tiene más que ver con cuestiones inmunológicas, con obviamente el contacto con animales que estén contagiados. No le quiero quitar la importancia a la higiene, al baño, porque pues igual que nosotros, ¿no? Obviamente si yo no me baño en una semana, pues Claro. eso voy ahí generando, por ejemplo, en el caso de los perros alérgicos, pues se van quedando los alérgenos que van a entrar de manera percutánea y me van a generar una reacción del sistema inmune, que va a reaccionar. Entonces, si yo lo estoy bañando y lo estoy barriendo, pues tengo más controlado eso. Y entonces sí es importante esa limpieza, esa higiene, tanto en nuestro perro como en el ambiente en el que está ese perrito también. Así es. Ujú. Y también cómo es que influye o no influye, ya nos dirás tú, la alimentación en la piel de nuestra mascota. Híjole, la alimentación es importantísima. Igual para nosotros, ¿no? Y lo sabemos. Y retomando un poco eso del concepto de una sola salud. O sea, bien, hay un montón de cosas que yo veo que a lo mejor no están como tan dichas, pero como yo personalmente y en mi criterio, o sea, digo, desde el hecho de que tú duermas bien y te alimentes bien, vas a tener una mejor funcionalidad de tu persona, te Claro. sientes mejor, hay una conexión, o sea, hay una conexión muy estrecha entre el cerebro y el microbioma intestinal, por ejemplo. Entonces, ya desde ahí yo estoy poniendo como mi granito de arena a una salud, a una sola salud mucho más, estable, ¿no? ¿Por qué la nutrición es tan importante? A final de cuentas, todo nuestro organismo requiere de ciertos nutrientes y de ciertas, componentes que vamos a adquirir a través de la dieta y que si no los tenemos, pues va a haber deficiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la piel, el cuerpo es muy sabio y prioriza, ¿no? A lo mejor yo no tengo una dieta como debería, no tan equilibrada o no tan buena calidad, pero el cuerpo va a decir, ok, las pocas reservas que tengo de lo que necesito, pues se lo voy a mandar a mis órganos vitales. Entonces, aunque la piel es un órgano muy importante, no es un órgano que si se enferma pone en riesgo mi vida de manera inmediata, ¿no? Entonces, va a ser uno de los principales órganos afectados. ¿Y qué pasa? Que al no tener el cuerpo no le está mandando porque tengo poco y mejor se lo mando al corazón, al cerebro, a otros órganos, pues entonces la piel no va a poder realizar su funcionamiento normal y es nuestra primera barrera de defensa. O sea, es literal, todo está contenido o protegido por la piel, es el órgano más grande. Ujú. Entonces, sí, la alimentación, de hecho, a mí me encanta, antes de pensar en tratamientos, pensar qué es lo que puedo arreglar, qué es lo que me está faltando, ¿no? O sea, por ejemplo, decíamos, a lo mejor higiene. Bueno, primero el baño, mejorar la dieta, mejorar la croqueta, mejorar, o digo, en cada caso es que no les dan croqueta, ¿no? O sea, enfocarme como en qué me está faltando de lo que debería ser normal antes de irme a bombardear con medicamentos o con otras cosas, ¿no? Porque muchas veces ahí está la respuesta y ahí hay una mejoría del paciente. Y entonces con estas cosas que me estás diciendo, me haces pensar en ciertos hábitos que a lo mejor nosotros como tutores hacemos de manera inadecuada. Entonces ahora te pregunto yo, como tutor, ¿qué podía implementar en casa para mejorar la salud dermatológica de este perrito o de este gato?
Sí, pues obviamente sí empezaría con una buena dieta. Muchas veces también me preguntan como, oye, un suplemento para su piel, para el pelo. Y yo digo, bueno, si a lo mejor todavía podemos hacer mejoras en la dieta, es como primero invertimos en la dieta, en una mejor dieta, mejoramos eso y ya luego pensamos en suplementos. El cepillado, o sea, el cepillado aparte de que ayuda porque vamos a retirar escamas, el pelo muerto, vamos a ayudar a que se distribuyan mejor estas grasitas naturales de la piel, además de que fomenta una interacción y o sea, o el vínculo entre el animal y el tutor. Ahí nos podemos dar cuenta también, oye, ¿sabes qué? Está tirando como que más pelo de lo normal. O como que le estaba cepillando y le vi que aquí en esta zona trae unas costritas o se le ve enrojecido. El baño, como decía, nos facilita muchísimo darnos cuenta de qué está pasando porque al estar el pelo mojado, pues yo tengo una mejor visibilidad y a lo mejor en el baño toco lugares que por lo general no tocaría. Otra cosa que ahorita me acordé que normalmente no lo tenemos tan asociado, pero los oídos también son parte de la piel. El oído está Claro. no es que sea el oído parte de, pero está recubierto por piel. Entonces, también revisar el oído, limpiar el oído, de repente hasta acercarme y cuando lo baño olerlo, porque en el oído el problema es que como nos damos cuenta cuando el problema ya está avanzado, cuando de repente ya se sienta aquí como que un olor ya me llegó, pero pues eso quiere decir que el problema ya lleva tiempo, no es tan fácil darse cuenta. Entonces, también el hecho de ir a vacunar o desparasitar de manera preventiva, también como médicos veterinarios es el momento para revisar todo eso. Y yo con el otoscopio que el tutor no tiene en su casa, ver el oído cómo está por dentro, ¿no? Entonces, eso también, o sea, digo, no es como tal de casa, pero sí entraría como en estas rutinas que tenemos que hacer de que, ay, la desparasitación, bueno, pero no, o sea, véanlo también como una oportunidad de que un médico lo va a ver, no nada más es darle la pastilla, ella es como, bueno, aprovechando, a lo mejor por ahí sale alguna cosa, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cada cuánto o con qué frecuencia deberíamos de ir a revisión de este perrito o de este gato? Justo por lo que nos estás diciendo, a lo mejor nosotros aparentemente lo vemos bien, pero como bien dijiste, podemos aprovechar esas aplicaciones de vacuna o esas desparasitaciones o simplemente el hecho de irlo a revisar. ¿Con qué frecuencia debería de ser? Yo diría que al menos debería de ser unas 3 veces al año, o sea, de manera muy generalizada, 2 veces al año. Pero también va a depender mucho de la edad del paciente, de otras condiciones que tenga. O sea, por ejemplo, en el caso de dermatología de mis pacientes, a mí me gusta verlos al menos cada 3, 4 meses. Porque justamente, o sea, puedo tener problema en un oído y si yo no lo veo, me voy a dar cuenta hasta que ya esté bien avanzado y es más complejo volvemos al mismo punto, o sea, entre más tiempo un padecimiento esté ahí, más complejo se va a volver. Además de que todo tejido inflamado, y no aplica solo para la piel, va cambiando su estructura, su anatomía, su fisiología. Y eso también en un punto puede haber cambios que son irreversibles, que también van a hacer que las enfermedades sean más complejas de controlar conforme va pasando el tiempo, aunque las tratemos. Entonces, por eso es importante las revisiones médicas. Ujú. Y otra cosa también, bueno, de lo que me decías en casa, que también ya lo habíamos platicado, pero para que no se pierda, esa, la limpieza de las camitas, el cambiar, si a lo mejor duermen con nosotros, pues cambiar las sábanas de manera más frecuente de lo que lo haríamos. Los cepillos, una vez al mes desinfectarlos, tener cepillos para cada mascota. Si vemos que uno empieza con un problema, asumir que es posible que los demás también lo puedan tener, aunque todavía no veamos signos clínicos. Ese es un punto importante también porque uno puede empezar y contagiar a los demás. Sí, Y llevamos a uno, pero no le damos atención a los demás porque no hemos visto ninguna sintomatología o algo raro que nosotros le notemos a ese perrito. sí, de hecho, por ejemplo, me pasa mucho con los pacientes que llegan a presentar ácaros o pulgas, que de repente es como, nada, es que el tratamiento va para todos. Y él me dice, Claro, pero es que el otro no tiene, pero a lo mejor ni va a tener porque tiene un mejor sistema inmune o porque no estuvo tan expuesto.
pero puede actuar como portador y entonces no vamos a terminar de solucionar el problema porque va a seguir actuando como portador. Entonces tenemos que, a veces hasta nosotros, ¿no? Sí, Atender a todos. todos. Ujú. Y como vimos, hay esa sarna que es contagiosa también para nosotros. Y entonces, si nuestro perrito resulta que tiene ese tipo de sarna, pues hasta Sí, nosotros ir con el dermatólogo, porque la piel nos empieza a decir también, algo contigo pasa. claro. Y que también nosotros le podemos regresar la enfermedad, ¿no? También. Por ejemplo, en el caso de la sarna sarcóptica, sí nos puede generar también estas lesiones como de hipersensibilidad, comezón, que van a ser transitorias por lo general. No es como que nos van a infestar a nosotros, no se va a dar en nosotros todo el ciclo, pero eso no le quita la importancia de ir a atenderse. Y porque también nunca sabemos cuándo es coincidencia y cuando realmente, o sea, a mí nunca me gusta dar por sentado de que si el gatito tiene hongos y el tutor tiene las lesiones de dermatofitos clásicas, pero eso no quita de que vayan con el médico y lo confirmen y les den el tratamiento adecuado, ¿no? Aparte de que, pues, yo soy médico De de animales. animales no humanos. Así es. Entonces, cada quien con su médico, con su respectivo especialista, para que sea atendido. Ya estamos por terminar este episodio. Desde tu experiencia, doctora, si solo les pudieras dar un mensaje a los tutores, que les quedara así bien claro en cuanto a la piel de los perros, de los gatos, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría darles? No es nada más una cuestión estética. Y la piel nos dice muchas cosas. O sea, la piel nos puede hablar hasta de cómo está funcionando el riñón o el hígado de mi paciente o de mi mascota. Va a reflejar, o sea, literal es la interfase entre el mundo externo y el mundo interno. Entonces, la piel nos habla y hay que escucharla, no solamente hay que verla, hay que interpretarla. Entonces, como médico o dermatólogo, mi trabajo es interpretar lo que está pasando. Entonces, si vemos algo, recuerden que la piel, les digo, es sistema inmune, es una conexión directa de estímulos hacia el cerebro, es un reflejo de lo que está pasando hormonalmente en el paciente. Entonces, la piel nos da muchísima información, y no hay que ignorarla. Si está hablando es porque algo está pasando y a lo mejor el problema no está en la piel, pero es la manera del problema, de que nos demos cuenta de que hay un problema. Ujú. Así es, entonces la piel es chismosilla. Es chismosilla. Es muy Ajá. perceptiva. Así es, pero nosotros en casa, si notamos algo, por mínimo que sea, como dices, puede ser el reflejo de alguna otra situación que se esté presentando en nuestra mascota, en nuestro Así perro, es. en nuestro gato. Entonces es importante que por mínimo que sea, hay que llevarlo con el especialista. Sí, a veces puede ser, te digo, desde que está tirando más pelo de lo normal. O, por ejemplo, me tocó eso importante de Demodex, que tiene que ver mucho con el funcionamiento del sistema inmune. Una perrita que llegó, de hecho ya venía como de consulta con otro médico y me dijo, tenía unas lesiones alrededor de los ojos que también pasan luego muy desapercibidas. A veces hay una pérdida de pelo muy sutil y no nos damos cuenta en los párpados. Y esta paciente tenía ya el diagnóstico de Demodex y yo confirmé con raspado, vi los Demodex, pero no estaba respondiendo tan bien al tratamiento. Y era una paciente geronte, entonces cuando hago estudios, o sea, es como, a ver, ¿por qué el sistema inmune, a pesar de que además estaba con tratamiento ya para Demodex, no está respondiendo? Pues en estudios de sangre encuentro un montón de alteraciones y, por ejemplo, en el caso de esta paciente había un tumor en abdomen. Entonces, pues no es nada más, ya vi este ácaro o ya vi este problema, es también pensar en, okey, ¿y nada más es esto o hay algo más? Ajá, o ¿es realmente solo un problema de piel o es un problema de piel secundario a otro problema que está en otra parte o que ya viene de más tiempo? Verlo como algo integral. Sí, Entonces, algunos médicos nos dicen no tener esa visión de túnel, pensando que es una cosa sin abrir el panorama y pueden ser otras cosas, como bien dices, un tumor que tiene que ver con un Demodex. no lo pensarías. Exactamente, no lo Sí, pensarías hasta que sucede. ujú. Doctora, pues muchísimas gracias por esta información que nos diste. ¿Te quieres despedir de nuestros tutores? Para despedirme de ustedes, solo quiero dejar un último mensaje importante, que es que siempre se apeguen a los tratamientos de la mejor manera, incluso
cuando no puedan hacerlo o se les complique, comunicárnoslo. Y algo que me pasa mucho es que empiezan a ver mejoría y lo suspenden. Entonces, eso no, porque a lo mejor de momento vamos a ver que todo está bien, pero eso puede complicar. Y el automedicar en casa también puede complicar el diagnóstico. Para nosotros nos hace un poquito más difícil. Pero siempre, o sea, encuentren un médico con quien tengan la confianza de hablar de esas cosas, de preguntar e incluso decir, doctor, me va a regañar, pero entre nosotros más información tengamos, más vamos a poder ayudarlos. Así es, mientras más le rasquemos y más cosas sepamos, Sí, muchísimo más rápido podemos atender a esa mascota. así es. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Estamos terminando este episodio que estuvo bastante interesante aquí de dermatología. No se pierdan los siguientes episodios porque vienen episodios muy interesantes. Esto fue en Entre Bets y Peludos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.